Bien, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de ecosistemas, pero vamos a hablar rápidamente de lo que señalamos la clase anterior. Hablábamos que para poder conocer las comunidades ecológicas debemos de tomar en cuenta dos situaciones, que estas comunidades biológicas son dinámicas, son cambiantes. Algunos cambios van a ser más rápido y por lo tanto más visibles que otros. En cambio, otros se están presentando, son continuos, pero son muy lentos y dentro de la vida de los seres humanos, pues a veces son imperceptibles. Estas propiedades de las comunidades son dos. La primera que vemos aquí en la imagen es la que vamos a llamar cambios dinámicos y bueno, dinámicos porque precisamente se realizan en un tiempo determinado, nos dice aquí cambios de la comunidad a través del tiempo y que requieren visitar y analizar en diferentes ocasiones para poder identificar que efectivamente se está presentando ese cambio. Por ejemplo, yo recuerdo un documental en donde se hablaba de que el nivel del mar va aumentando y había una persona un investigador, un científico, que en su infancia vivía en una costa, en un pueblo costero de Inglaterra, y él recordaba que cuando era niño había una marca de agua hasta donde llegaba, inclusive cuando las mareas eran altas y que ya más de 40 años después, cuando él regresa a su pueblo, se da cuenta que esa marca ya no se ve. No es que no esté, sí está, pero lo que sucede es que el mar se la ha tragado. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel del agua ha aumentado. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que esto sucediera? Bueno, pues lo que cuenta este investigador es que fueron alrededor de 40 años. Por supuesto que si nosotros estamos ahí y miramos todos los días, no vamos a identificar ese tipo de cambio dinámico. Ahora está el otro tipo de cambio estructural que nos dice aquí, son aquellos que podemos estudiar en un tiempo y momento preciso. Esos son más cortos. Por ejemplo, la explosión de un volcán. Si hoy hiciera explosión el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el Nevado de Colima, entonces eso, los cambios, pues obviamente los veríamos prácticamente en unos minutos. Entonces, esos son los cambios estructurales, ¿no? Decíamos que los cambios estructurales, pues van a ser varios: riquezas de especies, composición, estructura, fisionomía del lugar donde estamos hablando, diversidad. Y las propiedades dinámicas son la fenología. Decimos ahí, observación de la evolución de los organismos en su ciclo vital, ahí donde están viviendo los seres vivos. Y la otra propiedad dinámica son los estados de sucesión, que son los cambios sucesivos que se van dando al interior de una comunidad ecológica con el paso del tiempo, ¿no? Bueno. Ok, de manera muy general, entonces hablábamos de esas características que se deben de considerar a la hora de estudiar las comunidades biológicas o biomas, como vemos aquí en nuestra imagen. Ya entremos entonces ahora a nuestro tema del día de hoy. Espero por favor que estén tomando apuntes. Recuerden ustedes anotar su fecha de hoy y como título tenemos aquí en esta segunda sesión comunidades biológicas. Y nos vamos a dar cuenta que las comunidades biológicas de nuestro planeta pues son variadas, son muy ricas y se van a distinguir porque pues los cambios que existen al interior del mismo planeta son las que van a determinar pues estas características, ¿no? El primer ejemplo que vamos a identificar es el de la tundra. Yo les enseñaba un mapa la sesión anterior en donde podíamos identificar de una manera muy generalizada todos estos biomas. Bueno, pues ahora vamos a describir cada uno de estos. Por ejemplo, el primero y el que está más al norte, el primer bioma que vamos a identificar es la tundra. Bien, habrá quien me diga que el primero serían los hielos perpetuos.
Pero bueno, pues se consideraba, al menos hasta hace poco, que en los hielos perpetuos no existía vida. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que existen algunos tipos de bacterias que sí han podido sobrevivir a estos fríos extremos, pero básicamente es solo eso. No hay plantas ni animales. No hay sistemas tan coordinados y evolucionados como más hacia las zonas más cálidas, ¿no? Por eso el primer bioma que se considera es la tundra que vemos aquí. Bueno, pues ya conocemos este paisaje, muchas veces nos lo presentan en las películas cuando nos hablan de situaciones que se dan muy al norte de nuestro planeta o extremadamente al sur, por ejemplo, en Groenlandia, en Alaska, en Canadá, es en donde vamos a encontrar perdón, la tundra. Nos dice que son inviernos largos, muy fríos y veranos muy cortos, de acuerdo al eje de inclinación de nuestro planeta. Vamos a identificar que inclusive se registran eh, pues que el invierno abarca el invierno y el otoño ya son sumamente fríos, no necesariamente empieza a nevar en invierno, a veces algunas heladas, algunas nevadas pueden ocurrirse hacia el final del otoño. Esto también pues va a generar que se hagan muy fríos y por lo tanto también se consideren como muy largos. El verano, por ejemplo, que es la época cálida, es el único momento en que hace calorcillo porque inclusive al principio de la primavera pues todavía vemos que hay frío, todavía no hay deshielos, entonces por eso se señala que los periodos cálidos, es decir, los veranos, son muy breves, ¿no? Precipitación, que es la lluvia generalmente en forma de nieve, ya que es tanto el frío que en el tiempo en que caen las gotas a la superficie se congelan y por eso se presentan en forma de nieve, ¿no? El subsuelo permanece congelado. Vamos a ver por ahí un documental que nos habla acerca de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en las tundras rusas que estaban consideradas como hielos perpetuos, pero que desgraciadamente por el sobrecalentamiento que hay en este siglo ya, pues ese permafrost, ese suelo congelado, se está descongelando y va a tener como consecuencia problemas muy negativos, problemas muy fuertes. Pero bueno, ya por ahí lo veremos. Predominan los matorrales enanos, no hay árboles. Una característica de la tundra es que los árboles no sobreviven a estos espacios muy fríos. Entonces solamente hay pequeños arbustos considerados matorrales, líquenes y musgos y pues muchos animales, grandes mamíferos que están adaptados para vivir en estos entornos, pero prácticamente pues lo que son mamíferos, ¿no? Nos dice ahí renos, osos polares, zorros del Ártico y bueyes armiscleros. Un punto importante, chicos, si estamos hablando del norte, son este tipo de animales, los osos polares, los zorros. En el sur hay focas, leones marinos y pingüinos. Muy importante. A veces en las caricaturas, a veces en las películas cómicas, dibujos animados, etcétera, nos venden la idea de que en las tundras hay hay osos y pingüinos, y esto es completamente falso. Los osos polares son norteños, mientras que los pingüinos son sureños, nunca se juntan. Pero en la fantasía humana, pues están ahí juntos, pero esto es una gran mentira. El segundo tipo de bioma, observen bien, tenemos muchos árboles porque es lo que se conoce como bosque boreal, sobre todo si es aquí en América, decía yo, Canadá, Alaska,
bueno, Canadá básicamente y Estados Unidos. Alaska no tanto, Alaska es más tundra en su totalidad. Este, ahí vamos a tener, que le vamos a llamar así, bosque boreal, o en el caso de Rusia, se le suele llamar taiga, pero finalmente es lo mismo, bosque boreal o taiga. Aquí, pues igual, hace una gran cantidad de frío, aunque el verano es lo suficientemente cálido para que el suelo se descongele y nos dé como resultado pues estos bosques de árboles llamadas coníferas que serían encinos, pinos. Aquí la vegetación, bueno, tanto vegetación como los tipos de animales van cambiando. Aquí ya no encontramos osos blancos, sino osos pardos, alces, linces, castores y ese tipo de animales que pueden sobrevivir a temperaturas muy, muy bajas, pero que al llegar el verano, pues salen de sus madrigueras, salen de sus periodos de aletargamiento, de su hibernación y hacen una vida mientras pues dura el verano, ¿verdad? Mientras está cálido el ambiente. Y para sobrevivir, cuando se presenta el invierno, pues nuevamente entran a hibernar. Entonces, estas son las dos que están más hacia el norte. Claro, insisto, sin contar los hielos perpetuos. Les decía aquí la diferencia es que aquí no hay árboles y prácticamente todo el tiempo va a estar nevado el suelo, siempre va a estar cubierto de blanco. Desgraciadamente, por el calentamiento global, pues algunas zonas ya se están deshielando y esto trae muchos problemas para todos los pobladores, no solamente para los seres humanos, sino también para los animales. Seguramente han visto documentales en donde nos dice que los osos blancos, los osos polares, pues ya la tienen muy difícil para encontrar alimento, ¿no? Bueno, ok, vamos con el siguiente tipo de bioma. Ahora tenemos lo que sería, no puede ser, el bosque boreal o taiga, a ver, no, ya se lo repetí, vamos con este, es este. El bosque templado o caducifolio, bosque caducifolio o bosque templado. Se le conoce así porque obviamente la temperatura es más alta de lo que suele haber en el bosque boreal. Nos dice aquí, templado con veranos cálidos y a veces secos e inviernos fríos. Veranos secos, pues quiere decir que a veces no hay tanta lluvia como se esperaría, pero los veranos pues sí son lo suficientemente cálidos. Tenemos diferentes tipos de árboles como los encinos y los maples, los árboles llamados hayas, que son árboles muy apreciados por los seres humanos y que desgraciadamente por esta situación es que estos bosques templados son pues fuertemente talados y en la actualidad pues están desapareciendo con la consecuente desaparición del resto de la flora y la fauna. Tenemos como tipo de faunas venados de cola blanca, imagínense ustedes como Bambi, conejos, ¿no? Liebres, zorritos rojos que no son de gran tamaño, son muy hermosos. Diferentes especies de águilas, aquí nos dice águilas calvas y águilas reales, pero también búhos. Entonces, este es el tipo de bosque templado. Esto ya lo vamos a encontrar más hacia el centro, más hacia, digamos, hacia el Ecuador. Estos bosques templados y caducifolios los encontramos ya en gran parte de nuestro territorio, en gran parte de nuestro continente, el sur de Europa y algunas zonas de Asia.
Y se me estaba olvidando, caducifolio son los bosques de estas hojas que caen en otoño e invierno. En invierno ya los árboles, como se dice comúnmente, están pelones. Pero cuando llega la primavera vuelven a surgir y entonces el árbol nuevamente se vuelve a ver con follaje. Y cada año sucede exactamente lo mismo. En las estaciones frías caen las hojas y en verano y primavera vuelven a brotar. Por eso se conoce como bosque de hojas caducifolias. El siguiente bioma del que vamos a hablar se va a dar después de los bosques y que son las zonas esteparias o los pastizales. La imagen que estamos viendo en la pantalla pues nos habla muy bien de este tipo de zonas. Se puede decir que está entre el clima templado del bosque y lo seco del desierto. No existe tanta agua, por lo tanto no hay tantos árboles o no son tan altos. Observemos que hacia el fondo pues hay algunos matorrales, pero no hay muchos árboles. Pero los pastos pues todavía pueden ser verdes. Claro, esto también va a depender de la época del año de la que estemos hablando, pero en primavera y en verano pues son todas estas áreas extensas perfectamente verdes. Y ahorita que dije áreas extensas, eso es lo que va a caracterizar las estepas o pastizales, que por cierto no he puesto su nombre, está. Estas estepas o pastizales van a estar llenas también, vamos a decir, de bisonte. Por ejemplo, aquí en América del Norte, bisontes. En Asia vamos a tener camellos y dromedarios. Recuerden ustedes, o bueno, no sé si sepan, que a veces llamamos camellos a estos animales que tienen una joroba, pero no, esto es falso, esos no son camellos. Con una joroba se llaman dromedarios. Los de dos jorobas son los camellos. Entonces, bueno, ¿por qué de estas jorobas que tienen estos camellos y dromedarios? Bueno, pues se dice que son depósitos de agua. Cuando el animal se encuentra en un lugar donde hay abundancia de agua, bebe en demasía y la almacena precisamente en sus jorobas. De tal forma que si en algún momento la sequía se prolonga o pasa mucho tiempo en un lugar completamente seco, pues de ahí va tomando para satisfacer esa necesidad, esa demanda de agua. Como nosotros vemos aquí, pues son bueno, al menos este pastizal, pues es ahí medianamente seco. Las lluvias son escasas y van a abundar muchos arbustos de espinas. Estos arbustos de espinas que se dan en estas zonas y en el desierto, básicamente tienen la función de no dejar escapar, de no transpirar demasiada agua, porque lógicamente esto sería muy desastroso para el organismo, perder demasiada agua. Bien, espero que estén tomando apuntes, es muy poquito lo que estamos anotando, ¿no? Ya dijimos, entonces, animales, bisontes americanos, obviamente aquí en América, en Asia, dromedarios, venados, liebres y perritos de la pradera aquí en América, ¿no? Pequeños cánidos que viven en estado salvaje. Bien, después tenemos el desierto y el semidesierto. Ahí tenemos. Como su nombre lo indica, pues hay una ausencia total de agua. Muy pocas veces, contadas ocasiones, una, dos, tres, tal vez menos ocasiones en un año. Hay años en que no llueve. Por eso es que son zonas desérticas. O si hay poca lluvia, pues se considera semidesértica. La vegetación
es relativamente muy poca. Sí llega a haber, pero nada más uno que otro arbusto diseminados. Precisamente lo que les decía, normalmente son tipos de cactus porque necesitan espinas para no dejar salir toda el agua. Como el agua sale por la puntita de la espina, pues es muy poco realmente lo que sale. De lo contrario, pues la planta podría morir porque, como les dije hace ratito, hay años en que llueven 2 o 3 veces en el año, 2 o 3 días, imagínense, y hay años en que definitivamente no llueve mucho. Por eso es que los matorrales, las plantas, deben guardar perfectamente su preciado líquido, ¿no? El agua. Nos dice, fíjense aquí lo que nos dice, matorrales y plantas adaptadas a la aridez como cactus, agaves, que carecen de hojas y presentan tallos carnosos y espinas. Sí, efectivamente también este tipo de plantas no son de hojas delgadas, no son hojas carnosas, ¿no? Bueno, como nos dice ahí, tallos carnosos. Animales, pues muy pocos animales que están habituados a este tipo de clima y que tienen la habilidad para enterrarse en la tierra cuando, en la arena, mejor dicho, cuando el calor del día es abrasador. Es abrasador con Z, se refiere a, perdón, abrasador con S se refiere a que es muy caliente, a que quema. Cuando el calor es muy abrasador, pues estos animales, arañas, nos dice aquí, roedores, serpientes, monstruos de gila, se entierran en la arena para refrescarse, ya que al no haber árboles o muy pocos arbustos, pues no tienen forma de encontrar sombra para protegerse y entonces han evolucionado precisamente para eh, pues tener este mecanismo de protección, ¿no? Este mecanismo de cuidado. La sesión anterior les decía que el mar nos hace un gran favor porque absorbe grandes cantidades de luz solar, obviamente durante el día, y en la noche es lo que nos ayuda a que se regule la temperatura, ¿no? Es un termostato, el mar es un termostato, los océanos. Pero estas zonas desérticas están al interior de los continentes, de tal forma que no hay mares cerca de ellos, no hay océanos, y por eso no tienen este intercambio de humedad y pues predominantemente son extremadamente secos. Bien, vamos con el siguiente. Tenemos aquí ahora el bosque tropical o selva húmeda, bosque tropical húmedo o selva húmeda. Y la gran diferencia con los otros dos tipos de bosques es la cantidad de agua que cae en estas zonas. Su precipitación es sumamente alta. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis y señalar que cuando hablamos de precipitaciones estamos hablando de lluvias. Entonces son lugares en donde todos los días llueve. Fíjense ustedes qué contraste, todo lo opuesto a los desiertos. En las selvas húmedas todos los días llueve, absolutamente todos los días llueve. Entonces también es un poco complicado habitar esos lugares, al menos para los seres humanos. Por supuesto que hay otras muchas especies que están fascinadas con este tipo de biomas, ¿no? Nos dice ahí cálido con abundantes precipitaciones durante todo el año. Sí, efectivamente hace mucho calor. La vegetación son llanas, arbustos, palmas epífitas. La vegetación es sumamente densa. Los árboles crecen pues prácticamente pegados uno con otro. Hay muy poco espacio entre un árbol y otro y todos ellos compiten por la luz solar. Así es que han crecido muy altos, están muy arriba, porque
Obviamente existe una gran ventaja para aquellos que son los más altos, ya que son los que van a tener mayor captación de luz. Y como sus follajes son muy espesos, pues dejan bajar muy poca luz a la superficie. Por eso es que algunas plantas han establecido algunos sistemas de relación. Acuérdense que la unidad pasada hablábamos de estos sistemas de relación, eh, parasitarios, no parasitarios, etcétera. Y hay algunas plantas que viven en el follaje de los árboles. Fíjense ustedes qué interesante, qué llamativo, ¿no? Estas plantas se han adaptado para vivir sobre las hojas de los árboles, ya que como no dejan pasar la luz, pues entonces ellos han tenido que irse a mudar a, a, a las copas de estos árboles para poder captar la energía solar, ¿no? Y es un tipo de comunidad bastante interesante. Es una de las razones por las cuales también entonces los animales pues viven también encima de los árboles y utilizan pues estas lianas que anotábamos aquí, ¿verdad? Los animales suelen ser a veces muy exóticos porque para los seres humanos estos lugares también son prácticamente inaccesibles, así como los desiertos son muy complicados para que los seres humanos estén en ellos. Bueno, pues también los bosques húmedos, precisamente por la gran densidad de vegetación que yo decía hace ratito. Y pues entonces los seres humanos no tan fácilmente se han adentrado a estos bosques tropicales y esa es una de las razones por las cuales hay muchas plantas y animales que desconocemos todavía hasta ahorita. Imagínense ustedes, estamos ante el peligro de matar al planeta y todavía no conocemos todos sus habitantes, plantas y animales que pues, se van descubriendo, no digo que día a día, pero que sí, en las expediciones que hacen los médicos, los científicos biólogos, pues han encontrado muchísimas plantas y animales que los seres occidentalizados no conocíamos, ¿no? Y muchas de ellas son verdaderamente asombrosas. Pero dentro de los animales conocidos, bueno, ahí sí tenemos guacamayas, águilas, arpías, tucanes, pericos, jaguares, jaguarundis, tigrillos, boas, las reconocidas boas, ranas, anacondas, ¿no? Ese tipo de animales. Ay, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, vamos con el siguiente bioma. Ahora tenemos bosque tropical templado. Esto, por ejemplo, si ustedes han ido a La Marquesa, a Cuernavaca, eso lo tenemos aquí en el centro de nuestro país, bosque tropical templado, cálido con lluvias concentradas en algunos meses, por ejemplo, ahorita en septiembre, en agosto, muchísima lluvia en esos lugares. Bosques de mediana a baja estatura, no son árboles muy altos, ricos en especies leñosas, pero sin epífitas. Iguanas, lagartijas, serpientes, compiten con varias especies del bosque tropical húmedo, bueno, donde se juntan los bosques tropicales templados con los bosques tropicales húmedos. Aquí, por ejemplo, pues no, porque nosotros en nuestro país no tenemos bosques, o son muy pocos los bosques tropicales húmedos. Básicamente solo en las partes del sur, por ejemplo, en Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, ahí sí tenemos un poquito de bosques tropicales húmedos, pero no son tan densos. En Yucatán, por ejemplo, en Quintana Roo, ahí encontramos estos, pero los bosques tropicales templados están un poquito más al norte. Insisto, aquí, por ejemplo, en Hidalgo, en el sur de la Ciudad de México, en Cuernavaca, esas son las zonas donde vamos a encontrar estos bosques tropicales, ¿no?
Después tenemos un clima muy específico de África, que son las savanas. Seguramente han visto varios documentales acerca del Serengeti. Vemos leones, jirafas, cebras, elefantes, hienas. Ese tipo de animales son los que están en la sabana africana. No tenemos exactamente lo mismo, pero sí hay algo ligeramente parecida, que son las pampas argentinas, pero ahí los animales son diferentes. De acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen, bueno, pues lo que les decía yo hace ratito. Bueno, a ver, nos dice cálido con lluvia estacional, o sea, lluvias en verano, en primavera, pastos y arbustos dispersos, árboles aislados. Efectivamente, aquí vemos solamente este arbolito, casi todo es pasto. En África, gacelas, jirafas, cabras, búfalos, leones, guepardos y hienas. Y aquí en América, que esto generalmente se da en Chile y Argentina, más o menos en esas zonas, tenemos ñandús, avestruces, caimanes y cocodrilos. Es los lugares en donde tenemos ese tipo de sabana, que aquí se les llama pampas, ¿no? Y pues tenemos un bioma que hasta hace poco no era considerado como bioma. Pareciera ser que los biomas solamente eran terrestres, pero pues definitivamente eso se debía a nuestro completo desconocimiento de, pues, de la biología. Ya hemos dicho que la biología es una ciencia que se empezó a formalizar pues, también desde el siglo XIX. Por supuesto que antes, bueno, dijimos que sí había ya estudios biológicos, pero pues no con una sistematización como hoy en día. Hoy reconocemos dos tipos de biomas acuáticos que serían los mares, que son de agua salada. Nos dice aquí cubren el 70% de la superficie del planeta. Aquí viven algas, viven microorganismos, el fitoplancton, que realizan fotosíntesis. Antes pensábamos que la mayor parte del oxígeno que producían estos organismos autótrofos era en la tierra. Hoy sabemos que no, que es en el mar. Eh, pues sí, y tiene que ser, dado que ocupa la mayor parte de nuestro planeta, pues estos animales, estos seres fotosintéticos, fitoplancton, nos proveen de una gran cantidad de oxígeno, ¿no? Pero bueno, por supuesto, y son la base de la cadena alimenticia. Tenemos muchísimos más animales que también en el caso de los animales terrestres no los conocemos todos. Todavía hoy en día, las expediciones submarinas recogen una gran cantidad de seres vivos que ni siquiera teníamos la idea de que existían. Y más, pues porque ahora estos aparatos tecnológicos cada vez tienen la oportunidad de avanzar más hacia abajo, más a las profundidades y conocer mundos verdaderamente que nos parecerían extraterrestres, es decir, nos parecerían fuera de nuestro planeta, pero no, están aquí están. Tenemos peces, tiburones, corales, medusas, cangrejos, caracoles, almejas, pulpos, etcétera, 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 etcétera. Una gran cantidad de animales de agua salada, ¿no? Y la otra comunidad acuática, nos quedan 3 minutitos, vamos rápido. Tenemos pues toda el agua que está dentro de los continentes. Y en este sentido, pues vamos a hablar de ríos, lagos, lagunas, cenotes, todos estos tipos de lugares donde se recolecta el agua. Ríos, riachuelos, lagos, lagunas y los cenotes que son cámaras subterráneas. Nosotros tenemos aquí en nuestro país en Yucatán, esas cámaras subterráneas de agua que veía yo un documental que nos decía que era agua prehistórica, porque era agua que no, pues
¿cómo se puede decir? No está en contacto con el resto del agua y entonces pues ahí ha permanecido, ¿no? Dice ahí existen en todos los continentes, poco frecuentes en regiones desérticas, sí, casi, por eso las zonas desérticas son desérticas porque no hay agua. Vamos a encontrar algas dulceaguícolas, o sea, de agua dulce, porque tenemos algas de agua salada y algas de agua dulce. Lirios, lotos, lentejuelas, nenúfares, anguilas eléctricas, truchas, delfines rosados, mantís, cocodrilos, camarones de agua dulce, porque también hay camarones de agua salada, caracoles, etcétera. Hay una gran diversidad de plantas y de animales que están sostenidas todos en un equilibrio verdaderamente impresionante y hermoso, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a dar por terminada esta sesión. Les pido por favor entonces que hayan tomado todos sus apuntes y lo manden a la plataforma, por favor, para tomar la asistencia del día de hoy, que por cierto espero que todos hayan puesto su asistencia y pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.